Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto entrar en comunicación con ustedes, comenzar una nueva semana aquí haciendo comunidad en Juan María Naveja Comunicación. Gracias por estar nuevamente en esta transmisión aquí en Facebook. Me da mucho gusto comenzar este lunes 8 de noviembre con esta oportunidad de que hagamos comunidad. Creo que en otras ocasiones lo he señalado, y no porque lo señale yo, sino porque las ciencias sociales así lo determinan. Existen funciones fundamentales para cualquier gobierno. La primera es dotar de seguridad a un pueblo. Y esto es algo que va vinculado con el llamado contrato social, en el que básicamente establecemos los ciudadanos que cedemos parte de nuestra libertad para que el gobierno nos garantice la seguridad. Pero luego viene una serie de compromisos fundamentales, como la educación, como la salud. Y en este sentido, la salud de los mexicanos en este gobierno es algo que no le importa en lo más mínimo al presidente de la República. Hay una insensibilidad, hay un abandono, hay un deterioro, hay un descuido. No recuerdo en los años que tengo de vida un gobierno tan omiso, tan irresponsable con cuidar la salud de los mexicanos. No teníamos un sistema de salud de primer mundo, no era el sistema de salud de Dinamarca, pero había un sistema de salud. Había un esquema que atendía a los que trabajan de una manera acreditada por los tipos de prestaciones que reciben y que por lo tanto tenían la atención en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en áreas específicas como los trabajadores del Estado, en el ISSSTE, los militares en los servicios médicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, los de Marina en los servicios de la Secretaría correspondiente, y así podríamos ir viendo diferentes esferas en donde había un mecanismo de apoyo y de atención de salud. Con Vicente Fox, perdón, se incursionó en un modelo diferente. Se creó lo que fue el Seguro Popular. Y aquí quiero ser muy preciso. El Seguro Popular no era una red de hospitales, no era una red de clínicas, no. Era un aparato administrativo mediante el cual se garantizaba los servicios de salud para aquellos mexicanos que carecían de atención médica porque no pertenecían ni al IMSS, ni al ISSSTE, ni tenían vinculación con las áreas militares de petróleos mexicanos, en fin, no tenían forma de recibir los servicios de salud. Mal o bien, el Seguro Popular logró arraigarse en la población de tal suerte que unos 15 millones de mexicanos recibían la atención médica. Y esto se alargó todo el sexenio de Vicente Fox. Posteriormente, el gobierno de Felipe Calderón lo continuó. Al entrar un gobierno priista, el de Enrique Peña Nieto, no lo suspendió. Continuó con el Seguro Popular. Pero llega el destructor de todo, el bulldozer, que hace, sí, eso, con todo lo que toca, y bueno, se acabó el Seguro Popular por algo que es un verdadero bodrio, que es el INSABI. Pero las cosas no paran ahí. El Seguro Popular, pues ya lo hemos lamentado de diferente manera. La seguridad social implica otro tipo de esferas como el apoyo a las madres trabajadoras, y por eso se contaba con una red de estancias infantiles en donde los niños eran atendidos mientras sus madres trabajaban. También, también al carajo. Igual quedó desaparecido por este bulldozer, por este gobierno que todo lo que toca lo despedaza. Bueno, pues como ustedes saben, en la pandemia México ha tenido uno de los peores gobiernos, pero también una población ignorante. Perdónenme ustedes que sí tienen una formación, que sí tienen un criterio, pero hoy hay una encuesta que se presentó en México Elige, que desarrolla encuestas a través de Facebook, y en esta encuesta 50% de los encuestados consideran, fíjense ustedes qué tontería, considera
que ha tenido un buen desempeño el gobierno de México. ¿Dónde viven estos señores? ¿Dónde viven quienes califican de una manera positiva a un gobierno que ha sido un desastre? Un gobierno que ha acumulado cerca de 700,000 muertos, que es el primer lugar en el mundo de muertos, médicos, enfermeras, todo el aparato clínico. El primer lugar en el mundo. ¿Dónde tienen la cabeza quienes califican bien a un gobierno que le niega la vacunación a los ciudadanos? ¿Dónde tienen la cabeza? Por eso les digo, lamentablemente tenemos un pueblo de ignorantes. Y perdónenme que lo diga de esa manera, pero hoy estaba viendo cómo está repuntando la campaña de los trompistas hacia el 24. Ahí tienen otro pueblo ignorante. Allí tienen otro pueblo que no sabe dimensionar lo que es tener un mal gobierno. Ahí está. Y sé que hay mucha gente que simpatiza con Donald Trump cuando desempeñó un desastre de gobierno, como el que estamos viviendo en México, como el que estamos soportando en México. ¿Y a qué viene todo este arranque en esta semana? Bueno, pues que hay la necesidad de que los niños también sean vacunados. Esto empezó a desarrollar en muchos países, particularmente en Estados Unidos, que dispone de las vacunas, y estuvo vacunando a los niños de entre 12 y 18 años de edad. ¿Qué dijo López Obrador? Que no, que ¿cómo? Que a los niños no hay que vacunarlos. Esa es la insensibilidad, la insensatez de un sujeto irresponsable, de alguien que no merece ser llamado presidente. Así de simple. Me resisto a darle crédito a un sujeto al que no le importa la vida de los ciudadanos. Se amplía esto en el mundo y se desarrolla la vacuna para niños entre 5 y 12 años de edad. ¿Qué dice? Pues tampoco. Y entonces los padres de familia que necesitan vacunar a sus hijos porque tienen condiciones de comorbilidad o porque quieren mandarlos de manera responsable a las escuelas, toman la decisión de impugnar esa decisión y pues ¿qué creen? ¿Qué creen? Que el gobierno de López Obrador anuncia en este mismo sentido que toma la decisión de impugnar la orden de las autoridades judiciales de vacunar a menores de 12 a 17 años de edad. Así, de ese tamaño. De ese tamaño es lo que estamos viviendo en un país que lamentablemente tiene un desastre de gobierno, que tiene un gobernante que no tiene la menor compasión, que tiene un gobernante ignorante, ignorante al límite. Les platicaba que en alguna ocasión tuve una discusión en una mesa de Mega Noticias cuando me decía uno de los colegas, no es tan ignorante. Le dije, no, es ignorante y mucho, pero y mucho. El tiempo me ha dado la razón. A 3 años vista se ha demostrado que lo que dijimos, no pocos, muchos, de que 20 años de estar observando a un sujeto como Andrés Manuel López Obrador era simplemente el camino hacia el desastre. Un país que está mal en seguridad, que está mal en la lucha contra el narcotráfico, que está mal en la seguridad de sus habitantes y así podríamos seguirle, la economía hecha un bodrio igual bajo estas circunstancias. Y bueno, miren, voy a empezar la transmisión de este día con un fragmento de lo que el tenebroso del viernes pasado habló de fuera máscaras. Y fuera máscaras porque es una expresión del propio López Obrador que a mí me parece que aquí Broso ha acertado en esta serie de comentarios. Asunto de Emilio Lozoya, que hoy seguramente nos está viendo desde el reclusorio norte. Saludos, Emilio. Saluda a toda la banda. Aunque se enojen, el presidente repite y repite y contrarrepite. Quítense las máscaras. Defínanse de una vez, carajo. Bueno, quitémonos las máscaras. Lozoya está en la cárcel, no porque esté pagando lo que debe, ni por el dinero que le dio Odebrecht, ni por haber comprado votos en el Congreso, ni por ser el personero de los jefes, ni por haberse chingado a Pemex. Está en la cárcel
porque del forro de sus cojones quiso ir a cenar pato a Lunán y le tomaron una pinche foto. Fuera máscaras y defínanse de una vez. Mira, ya las suspicacias estaban hasta el cielo, pero si algo no pudo soportar el presidente fue el ridículo. Que todos viéramos en tiempo real que había un pacto entre el gobierno de Andrés Manuel y Peña Nieto. Si a Lozoya le dan 35 años en la cárcel o lo sacan la próxima semana, da igual. Quitémonos las máscaras, defínanse de una vez. Mientras Enrique Peña Nieto siga dándose vida de pachá en lugar de estar ante los tribunales de este país, el pacto vive, el pacto está vivo. Y ni 100 pinches Lozoyas comiendo 100 pinches patos lacrados servirán para ocultarlo. Así que quede claro, Lozoya hoy está en la cárcel por unas fotos que evidenciaron que pudo más un pinche pato que un chingo de borregos aplaudiéndole a un ganso. Magnífico, magnífico el comentario de Broso con respecto al caso Lozoya, pero que nos viene, ahora sí, permítanme decirles, como anillo al dedo. Nos llega como anillo al dedo por lo que sucedió hoy, cuando a las 9 de la mañana tenía que presentarse Ricardo Anaya para comparecer ante las autoridades judiciales que que le habían fijado la fecha para comparecer. Bueno, pues que eso sucedió, qué es lo que ocurrió con respecto al caso de Ricardo Anaya. Vamos a darles esta serie de comentarios con respecto a la audiencia en la cual Ricardo Anaya tenía que comparecer. ¿Y qué creen? Pues como es una carpeta de investigación tan amplia, lo que sucedió es lo siguiente. La audiencia del candidato presidencial Ricardo Anaya, que se realizaría este lunes 8 de noviembre, fue aplazada para el 31 de enero de 2022. Anteriormente, un juez federal ordenó a Anaya Cortés que se presentara físicamente a la audiencia, donde la Fiscalía General de la República lo imputará por cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero. Durante la audiencia programada para este lunes ante el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, el ex candidato presidencial fue advertido que de no presentarse el próximo 31 de enero de manera física, la Fiscalía podría solicitar orden de aprehensión en su contra. La diligencia estaba programada para que la Fiscalía formulara imputación contra Anaya por supuestamente recibir un soborno de 6.8 millones de pesos para votar a favor de la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Eduardo Aguilar, abogado del ex candidato, informó al juez que debido a que la carpeta de investigación cuenta con 137,000 hojas en un cálculo de lectura de 8 horas diarias, se requieren 284 días para terminar de revisarla, por lo que solicitó aplazar la audiencia por tercera ocasión. El juzgador preguntó a la Fiscalía, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Cámara de Diputados, que compareció como víctima, quienes indicaron que no se oponían a la petición, por lo que, tomando en consideración la apertura de las audiencias, el juez fijó a las 9 horas del 31 de enero de 2022 para realizar la audiencia de imputación de manera presencial. Tenemos un presidente rencoroso, pero rencoroso hasta las cachas, un presidente resentido en múltiples casos. Tenemos un presidente que hace comentarios de una manera irresponsable, porque él tendría que guardar silencio en este caso para permitir que las autoridades judiciales hagan su trabajo. Pero como a él lo único que le interesa es seguir abusando de su cargo, abusando de su encargo, atacando y golpeando a quienes considera sus enemigos, porque López Obrador ve como enemigos aquellos que en algún momento lo han hecho sentir lo que es, un pobre político. Y vamos a esto que hoy produjo Avi con respecto a lo que dijo el propio López Obrador, y no podemos darle valor a palabras tan vacías como las expresadas por López Obrador. Es un asunto, en efecto, que está viendo la Fiscalía. Hay una realidad, y eso es lo que él debería declarar. Él estableció una muy buena relación con el expresidente Peña Nieto. Eran como socios, políticamente hablando. Entonces, de repente se rompió. A ver, esto es cierto, ¿eh? Había una muy buena relación
entre Peña Nieto y Ricardo Anaya cuando Ricardo Anaya era el presidente del Partido Acción Nacional. ¿Saben cuándo se rompe esa buena relación? Cuando este señor, cuando este tipo toleró un pacto para que Alfredo del Mazo ganase la gubernatura del Estado de México a costillas de Delfina Gómez. Allí se rompió el pacto entre Anaya y Peña Nieto y nace el pacto entre López Obrador y Peña Nieto. Ese acuerdo. Y ya en campaña, me consta, en un debate lo planteó, él habló de que si ganaba iba a meter a la cárcel al presidente Peña. Efectivamente, como lo hemos mencionado aquí, Ricardo Anaya fue claro, contundente que lo iba a meter a la cárcel. Como López Obrador en campaña dejó entrever que no iba a meter a la cárcel a Peña Nieto. Y bueno, tenemos 3 años en donde el pacto de impunidad entre el expresidente Peña Nieto y López Obrador ha estado a la orden del día. O sea, hay un pacto de impunidad y así como está persiguiendo a Ricardo Anaya porque lo evidenció, lo ridiculizó y porque tiene pánico. Si algo le da pánico a López Obrador es la muy remota posibilidad de que Ricardo Anaya llegue a la presidencia y que con evidencia, con hechos, como crímenes de lesa humanidad, como vínculos con el narcotráfico, como corrupción, lo metan a él a la cárcel. Él sabe perfectamente que Ricardo Anaya sí lo va a meter a la cárcel si llegase, vuelvo a lo mismo, existen muy remotas posibilidades de que Anaya llegue a la presidencia de la República, pero si algo quiere evitar López Obrador es la más mínima posibilidad de que lo metan a la cárcel. Cuando hubo buena relación, se habla de que él recibió dinero. Eso es lo que está en la denuncia. No se habla. Lozoya hizo una acusación que no se ha fundamentado y que la Fiscalía y el presidente de la República han utilizado, y vean, usan la jornada, que es su fuente, su boletín oficial, entre la Fiscalía y López Obrador han emprendido una campaña de acoso, una persecución política contra Ricardo Anaya. Eso es lo que está pasando. No nos engañemos, no nos hagamos tontos, ¿sí? El caso de Rosario Robles es más que suficiente para darnos cuenta del odio con que gobierna Andrés Manuel López Obrador, porque hay evidencias. Para repartirle a los legisladores de su partido y que votaran a favor de la reforma energética. Que el dinero lo entregó el director de Pemex. Yo no di instrucciones de que se le castigara o se le investigara, porque yo no actúo así. No es mi fuerte la venganza. No, es el tipo más vengativo que se puedan ubicar. Vean la persecución que se ha hecho en contra de aquellos actores que no les simpatizan o con aquellos que les guarda algún resentimiento, cómo los ha perseguido y cómo ha protegido a Lozoya. Como dice Broso, si no hubiese sido por la foto de Lourdes Mendoza, Lozoya seguiría libre. Lozoya no estaría en el reclusorio norte. Él argumenta eso, pero debería de enfrentar las cosas y aclarar si recibió el dinero, cuál era su relación con Peña, cuántas veces se entrevistó con Peña, qué temas trataron. A ver, que un presidente de partido se entreviste con el presidente de la República es lo más normal. Así se hubieran entrevistado todos los días. Eso era parte de una relación institucional que no tiene que darle explicación a una instancia que no tiene el sustento, no tiene el soporte, porque ya hay suficientes elementos que nos permiten creer más en la versión de Ricardo Anaya que en la que sustenta Lozoya y que ha permitido que la Fiscalía lo esté persiguiendo. ¿Cuál fue su papel cuando se aprobó lo de las llamadas reformas estructurales? ¿Por qué fue la ruptura? ¿Quién le aconsejó de que amenazara en la campaña a Peña con meterlo a la cárcel? Ahí tienen, ahí ven, en dónde está el dolor de este señor, en dónde está la preocupación y el pacto de impunidad. Hay un pacto de impunidad entre López Obrador y Peña Nieto. Por eso Peña Nieto puede seguir danzando por el mundo sin ningún problema. ¿Por qué? Porque así como se acordaron ciertas acciones por parte de los dos, pues en el momento en que López Obrador las traicione,
también Peña Nieto tiene parque con qué defenderse. ¿Quién le dio ese consejo? ¿Por qué lo hizo? Yo recuerdo que estábamos en el debate. Él dice, voy a meter a la cárcel a Peña. Y yo tenía junto a Mit. No salió al aire. Y ojalá Mit pueda decir si es cierto o no. Porque Mit lo voltea a ver y le dice, el corrupto eres tú. El corrido de los Tigres del Norte. Camelia, la tejana. Traición y contrabando. Una parte que dice... ¿Qué tiene que ver eso? Vean cómo ya derrapa. Tiene problemas mentales. Además, Mid era el candidato de Peña Nieto. Mid tenía que defender a Peña Nieto en cualquier circunstancia. Además, quienes recordamos perfectamente los debates, porque en los dos debates lo dijo Anaya, si hay elementos, yo no tengo ningún freno para meter a la cárcel a Peña Nieto. Si hay elementos. Esa fue una reacción. ¿Qué tiene que ver Camelia la Tejana? Les digo. La traición y el contrabando son cosas incompartidas, ¿sí? Incompatibles, pues. Así como diría el otro clásico. ¿Y yo por qué? Vean, de verdad, escuchen, les voy a repetir este tramito. En primer lugar, lo de Camelia la Tejana, híjole, es una canción de los años 70. Allí se quedó, el señor allí vive, en el pasado, en el resentimiento. Él necesita una camisa de fuerza, necesita atención clínica. Como diría el otro clásico. ¿Y yo por qué? ¿A qué viene eso? Que regrese a México. Que regrese, que informe, que aclare su situación. No, pues si no es tonto, ¿cómo va a regresar a México? ¿Bajo qué circunstancias? Si se da cuenta de que a Rosario Robles le inventaron una licencia de conducir, le sacaron una licencia de conducir falsa y así la metieron en la cárcel y tiene lo que va de la administración encarcelada. ¿Ustedes creen? No sé qué recurso vaya a utilizar Ricardo Anaya en enero para poder evitar su presencia ante el juez. No lo sé, no sé qué vaya a hacer. Supongo que su defensa tendrá los mecanismos adecuados. Pero ahí está la realidad bajo estas circunstancias que se han presentado. Qué pena, qué lástima que estemos ante un gobernante que resentido, un gobernante que está golpeando a los adversarios, que está golpeando a la oposición. Voy a entrar de lleno al tema de las vacunas, pero antes permítanme entrar a sus comentarios, a su participación. Me da muchísimo gusto recibir sus comentarios en este arranque de semana, que ya tengo un montón de comentarios. Vamos a ellos. Gracias a Juan Hernández, dice: saludos. También la maestra Carmen Robles Gil, Mayeli Turriría, excelente inicio de semana. Marilu Camporrico también. El saludo de Fran Libra desde Monterrey. Lourdes Carmona, Ed Ávila también nos está saludando. Don Margarito Fajardo Guzmán, Víctor Alberto Chávez, quien está en León, Guanajuato. Juan P. Márquez también nos saluda. Aida Hernández, Juan Flores dice: mascotas y solovinos alabadores del Tlatoani, lúzcanse con sus maromas. Jorge Gutiérrez, saludos también. Doña Elena Lara, qué gusto, doña Elena, que la tengamos por aquí nuevamente. Piolín Santos, buenas noches a todos. Gracias. Gloria López, ¿qué tal, Gloria? Muy buenas noches. Igual a Román Saucedo. Juan Jesús Morales Valdivia dice: este gobierno y sus seguidores son inhumanos. También el saludo de Gloria Naveja. El saludo de don Paco Aceves Silver: es noviembre 8 y los apoyos para adultos mayores no han sido depositados. ¿Será que la 4T anda desfondada? No, don Paco, y espérese, porque vienen problemas económicos y va a llegar un momento en que no van a llegar los apoyos a los adultos mayores al tiempo frente a todo esto. Juan Anaya nos saluda desde Iztapalapa. Jesús Bautista: feliz inicio de semana. Aureoles Bocanoli: yo sí utilicé el seguro popular, me parecía bueno. Sí, había problemas, como todo hay problemas. Blanca Margarita González: saludos a toda esta valiosa y unida comunidad. También José Navarro Tristán: al caca le llaman el estómago, todo lo que toca lo hace caca. También el comentario del doctor Guillermo Romero:
Buen inicio con la boda en Guatemala y el Gran Premio de México quedó evidenciado una vez más las terribles falsedades de la 4T, hipócritas, hijos de meretriz, adictos al lujo, pero mucho más a las mentiras. También vamos a hablar de eso. Gracias, doctor. Xochitl Marín también nos saluda. Víctor Manuel Acevedo Rodríguez, buenas noches. Don Paco Aceves Silver, se llevan de piquete de ombligo los Ili, Ramón Ortiz y los cuatroteros. De eso también lo vamos a hablar. Gloria López dice, he visto encuestas en paradas de camión y mercados. Yo quisiera que se fueran a las clínicas y hospitales con padres de familia que dejan a sus hijos en la escuela, a las asociaciones de apoyo de enfermos, etcétera. Allí me quedo, Maru, para entrar al tema con el cual abrí la transmisión. Les decía, el gobierno federal va a impugnar la orden de vacunar a menores de 12 a 17 años. La determinación, la secretaria en funciones de juez séptimo de distrito en el Estado de México, Claudia Gámez Galindo, instruyó incluir a los adolescentes de 12 a 17 años en la política nacional de vacunación contra COVID-19. Sin embargo, el área jurídica de la Secretaría de Salud Federal presentó un recurso de revisión para no acatar la orden y solicitó al juzgado de distrito consultar a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, quien representará en el juicio al presidente López Obrador. Actualmente, el gobierno federal vacuna contra COVID a menores de 12 y 17 años que padezcan alguna comorbilidad. Entre las enfermedades se contemplan para este grupo todas aquellas que involucren una inmunosupresión como cáncer, trasplantes o VIH, además de la enfermedad pulmonar crónica grave, afecciones crónicas del riñón, hígado o sistema digestivo. Bueno, pues esta es la determinación y pues los comentarios han estado a la orden del día. Dice, por ejemplo, León Krause, ¿qué tipo de gobierno impugna una orden judicial para vacunar contra una enfermedad potencialmente mortal a menores de edad? Por su parte, está el comentario de Pascal Ventral del Río. Impugnar la resolución judicial para vacunar a menores de edad es algo que hace un conservador de corazón duro, no un humanista. Es que este no es humanista, este es quién sabe qué cosa será. El Chumel Torres dice, impugnar la orden de vacunar niños es diabólico e inhumano. Este presidente va a acabar en el basurero de la historia, de mí se acuerdan. Estoy completamente de acuerdo con el comentario de Chumel. Dice Araceli Benítez, el presidente debe pasar el resto de su vida en la cárcel y ni así le alcanzará para pagar por todas las muertes que ha provocado. Al tiempo. Denis Ramos, el presidente más humanista de la historia, impugnó la resolución judicial para vacunar a los menores de edad. Eso es lo que les estoy comentando. La doctora Lori Ann Jiménez Fibi, es oficial, el gobierno federal impugnó la orden de incluir a los menores de 12 a 17 años en la política nacional de vacunación contra COVID-19. Pronto seremos el único país en América que no protege a sus menores de edad. Dice mucho sobre la miseria de quienes nos gobiernan. Y precisamente, pues quieren escuchar ustedes las justificaciones, otra vez agarrándola contra las farmacéuticas por no comprar, falsea los hechos, falsea los datos. Escuchen ustedes. Sí, va a informar sobre esto, Hugo, pero yo quiero también dar mi opinión. Hay que tener cuidado, porque como es lógico, las farmacéuticas pues quieren hacer negocio y quisieran pues estar vendiendo siempre vacunas para todos, pero tenemos que priorizar, tenemos que saber si se requieren, no se requieren, o sea, no estar sometidos, sujetos, subordinados a que las farmacéuticas sean las que nos sigan. Falta una tercera dosis, falta una cuarta dosis, falta que se vacunen los niños. Hay que ver. De veras, fíjense ustedes, hay que ser demasiado idiota para creer esto, para creer las tonterías y estupideces que dice el presidente de la República. En Estados Unidos, para que se den esos pasos de declarar la vacunación de emergencia para niños
de 5 años, fue necesario que se presentaran las pruebas de que la vacunación, primero, es necesaria. En segundo lugar, las pruebas de que la vacuna ya había pasado los protocolos indispensables. Pero no solamente pasa eso. Una vez que se dan esos pasos, entra a un panel de los órganos encargados de la salud de los Estados Unidos. Lo mismo ocurrió con la vacuna para los niños de 12 a 18 años. Lo mismo ocurrió con la vacunación para las personas adultas. O sea, es todo un proceso. Las farmacéuticas obviamente hacen su trabajo y bendito Dios, créanmelo, bendito Dios, que estas farmacéuticas hicieron un gran trabajo. ¿Por qué? Porque lograron que en términos de menos de un año se tuviese una vacuna. Nomás que este tipo no sabe de ciencia. Este individuo no entiende el mundo. Es un sujeto que lo único que tiene es la vanidad. Lo único que tiene es la voracidad de imponerle a todo un país gasto en cosas que no se necesitarían con urgencia en este momento, tanto como puede ser una vacuna. Y pierde la ubicación y le habla a su público que le compra todas, le habla a estos ignorantes que no tienen el menor cuidado de confrontar, de investigar un poquito. Con poquito que investiguen se darían cuenta de que los están engañando, que les están vendiendo gato por liebre, para usar los términos en los cuales él habla. Científicamente, sí, es necesario. No debemos de ser consumistas. No debemos de ser consumistas. Estás hablando de la salud de la población. Estás hablando de vidas. Ya te echaste 700,000 mexicanos. Ya traes en la espalda más de 700,000 muertos. Hay que comprar lo que se necesita, no al desperdicio, no a lo superfluo. Primero lo básico, primero lo necesario. Entonces, dicho esto, si se requiere, entonces se adquiere. Pero si no, porque se nos va a convertir en una ola mundial de demanda, porque muy bien podrían, como se trata de mucho dinero, espantarnos diciendo de que qué barbaridad, los niños sin vacuna están en estado de indefensión y hay que vacunarlos y hay que comprarles las vacunas. Sí, hay que comprarles las vacunas, pero se las ha negado para la tuberculosis, ha negado todas las vacunas para los niños. Hay una escasez durante todo su gobierno de vacunas indispensables. Ya no los torturo, ya escucharon ustedes demasiadas estupideces, ya escucharon demasiadas necedades de un sujeto que no escucha a los que sí saben y que tiene a subordinados que le siguen el juego, así estén traicionando el compromiso que contrajeron cuando se comprometieron a salvar vidas, cuando se comprometieron a ser parte de una comunidad en defensa de la salud pública. Ese es el presidente que escogieron, gracias a los 30 millones que le dieron en la torre a este país con un presidente de esa catadura. Bueno, pues voy con más comentarios. Juan Armando García, buenas noches también, gracias por estar aquí. Don Paco Aceves dice, se recuerdan hasta poco tiempo que el Gran Premio de México y la 4T eran como el agua y el aceite, refrendan su ignorancia. Sí, pues de hecho, solo porque la iniciativa privada se mantuvo firme, siguió el Gran Premio de México, pero querían desaparecerlo y ahora pues hasta allí están precisamente. Francisco Tobalín Flores dice, terminó mi castigo de Facebook. Buenas noches desde Zacatecas. Él siempre dice, la ciudad con rostro de cantera rosa y corazón de plata. Bienvenido nuevamente, que nos estaba siguiendo. Aureoles Bocanoli, muchos sabíamos que es un desgraciado. Ernesto Castelazo, buenas noches. Marta Perry también nos saluda a toda la comunidad. Muy amable, gracias Marta. Saludo también de Urscam desde Nuevo Vallarta, Nayarit. Tere Cepeda, qué tristeza decirlo, pero AMLO fue elegido por personas muy ignorantes, porque son más los ignorantes que los que tenemos alguna preparación o criterio. No, Tere, hasta eso, mucha gente brillante, inteligente, se dejó seducir y creyó que iba a ser un buen presidente y pues ya se desencantaron. Dice Marilu Campo Rico, buenísimo, Broso, estupenda la presentación de los hechos. María Guadalupe Pérez Arriaga también nos saluda.
Jesús Loya está en Chihuahua. Ed Ávila, aunque usted no lo crea, antes de las elecciones del 18 se sabía secreto a voces de la entrega de la presidencia por parte de Peña a don Ganso, sellando un pacto de respetar a los funcionarios salientes. Ya se sabía, solo que ahora se destapa. Efectivamente, Ed, así como lo está diciendo. Guadalupe García, saludos a toda la comunidad. Susana Vergara, buenas noches. También Joe Martínez, notan cómo habla del presidente Peña y al expresidente Calderón siempre dice Calderón a secas, parece una mujer despechada, con respeto a las mujeres. Mel Madrigal, excelente comunidad, saludos desde Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Don Paco Aceves dice, no veo remota la posibilidad de que Anaya llegue a la presidencia, tiene al mejor coordinador de propaganda, se apellida López. Dice don Francisco Tobalín Flores, y bueno, lo insulta en serio, ahí pueden verlo ustedes en el chat. Tey Benje, buenas noches, Tey. Asturena Molina también, buenas noches, allí me quedo, Maru. Y miren, una mujer que conoce perfectamente a López Obrador es María Elena Pérez Jaén, porque ella fue comisionada del INAI cuando gobernaba, eso es un decir, la Ciudad de México. Ella fue entrevistada por el periodista Ricardo Rocha con respecto a una serie de situaciones que se han presentado con los medicamentos vamos a escuchar lo que Ricardo Rocha le pregunta a María Elena Pérez Jaén sobre la cuestión de los medicamentos. Todo esto es... NOPS para solucionar esto. Sin embargo, tú has presentado una carta ante el INAI sobre esta situación. ¿De qué se trata, María Elena? Mira, como bien lo mencionas, todo esto es derivado del desabasto de medicamentos. Lo que está ocurriendo en México es criminal. Está costando vidas, y todo porque pues el gobierno del señor López Obrador empezó a destruir un sistema de abastecimiento y distribución que venía funcionando bien y lo ha ido desmantelando. Quiero dar estos antecedentes porque algunos y algunas convencieron al presidente López Obrador de que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, conocida por sus siglas en inglés como la UNOPS, era la panacea y que ellos podían sustituir todo el sistema de compras de medicamentos y material de curación, y pues ya vemos tristemente lo que han provocado. Bueno, además este organismo subsidiario de la ONU lo exime el gobierno federal de transparentar el ejercicio de los recursos públicos, que son millonarios, Ricardo. Más de 6,000 millones de dólares le está entregando el gobierno federal a la UNOPS para ejercer durante 53 meses la compra de los medicamentos. O sea, son 135,000 millones de pesos. ¿Y qué ha pasado? Pues eso es precisamente fue lo que, pues sobre todo las personas que han fallecido y estos motivos para hacer la investigación, es cuando ya te pega en un entorno cercano, personal, quien padece la falta de medicamentos, que cada vez es más y más, e incluso personas cercanas que han fallecido. Bueno, como el gobierno federal, al firmar estos acuerdos con la UNOPS, además le concede la confidencialidad de la información. Déjame decirte algo, Ricardo, esta investigación empezó hace ya algunos meses. Cuando vimos que era la UNOPS y empezamos a ver todo el desastre que se estaba ocasionando en México con la distribución de los medicamentos, más bien no hay medicamentos. Sí. Entonces empezamos a solicitar los documentos. Pero entonces, ¿qué se ha hecho con ese dinero? Que es una cantidad monstruosa. Es lo que no sabemos. No hay transparencia. Por eso, de ahí que no sabemos cómo los ha ido gastando, porque además en el convenio que firmó la UNOPS con el gobierno, le concedieron la inmunidad diplomática para guardar además absoluta confidencialidad de toda aquella información clasificada como confidencial. Entonces, lo que nosotros hicimos ahora, la semana pasada, fue ir al INAI y le llevé un documento debidamente fundado y motivado, Ricardo, para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, el conocido como el INAI, que es el órgano constitucional autónomo en México para hacer cumplir la ley, obligue a la UNOPS a la transparencia y a la rendición de cuentas, que lo incluya como un sujeto obligado, es decir, que cualquier persona pueda hacerle solicitudes de información, porque si no le damos el seguimiento del dinero, no hay información, no hay manera de saber qué está pasando. Es más, Ricardo, cuando nosotros empezamos a hacer esta investigación, los primeros que fuimos fue la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Salud, el INSABI. Todos ellos han declarado inexistente la información de los documentos que hay con la UNOPS. Entonces también a la UNOPS, en sus correos electrónicos de este organismo de la ONU, le empecé a solicitar estos documentos y ha sido silencio. Entonces, el presidente estará mañana en la ONU. Yo me pregunto, ¿de qué hablará? ¿Del combate a la corrupción?
Sabemos que no ha logrado nada, al contrario. A ver, María Elena, estamos ante un caso ya de probada opacidad y muy probablemente de corrupción. Cuando hay oscuridad, hay corrupción. Esa es una máxima, o sea, esa es una condición. Cuando las personas les das, no los supervisas, no les exiges rendición de cuentas, no hay claridad en el uso y destino de los recursos, sí, por supuesto que eso fomenta la corrupción, Ricardo. Entonces, mañana, ¿qué le va a decir el presidente a Guterres mañana en la ONU? ¿Que la UNOPS ha hecho un buen papel? Eso es mentira. Mañana el presidente no puede decirle al secretario de la ONU que la UNOPS ha hecho una gran labor, la UNOPS ha hecho una gran labor en México porque, al contrario, ha sido un organismo de la ONU opaco, no sabemos cómo ha ejercido los recursos y lo único que ellos han provocado también de alguna manera con su inexperiencia en el manejo de los procedimientos licitatorios para la adquisición de medicamentos y todo lo que eso conlleva, la UNOPS tiene una gran responsabilidad y nos ha costado vidas ya en México, Ricardo. Ahí tienen ustedes. Voy a tratar de aterrizar lo más posible esta situación. Miren, ¿cuándo comenzó este gobierno? Acaban de escuchar ustedes esos ataques contra las farmacéuticas. En lugar de tomar los cánceres, extirparlos y emprender un trabajo de compra de medicamentos correcto, se hizo un desastre, se hizo un desmadre absoluto. Y entonces el gobierno de López Obrador, en lugar de hacer un trabajo de adquisición correcto, ¿qué fue lo que hizo? Se refugió en un organismo de Naciones Unidas, que estamos mencionando, la UNOPS, que es la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. Normalmente, la UNOPS asiste a países muy pequeños, a países con muchas necesidades, países muy pobres, en la adquisición de ciertos productos. Lo que está pasando en México es poco menos que criminal. ¿Por qué poco menos que criminal? Está hablando la excomisionada del INAI, en el IFAI, pero mejor dicho, está hablando de 6,000 millones de pesos. 6,000 millones de pesos que se destinaron para la compra de medicamentos que no hay. Mañana se reanudan las protestas de los padres de familia de los niños con cáncer, porque a pesar de las promesas que se han formulado, a pesar de todo, yo les dije 6,000 millones de pesos, no, son 6,000 millones de dólares que se le dieron a esta organización de Naciones Unidas para la compra de medicamentos. Bueno, pues como no llegan los medicamentos para los niños con cáncer, mañana se reanudan las protestas en esta materia. Así que estamos ante todo esto. Dice el doctor Javier Tello, hablemos claro, si el secretario de Salud tuviera 5 megagramos de valor humano o ética como médico, hubiera renunciado cuando el gobierno federal impugnó la orden de vacunar a menores de 18 años. México, otrora campeón de vacunación, es hoy una vergüenza que arriesga la vida de sus niños. ¿Cuántas muertes de niños sí son aceptables? ¿A los cuántos niños hospitalizados o con síndrome post-COVID ya se justifica el gasto? ¿Cuánto vale la salud, la alegría o la vida de un solo niño? Dice además el doctor Tello, en menos de un año, la población de México estará dividida entre quienes tuvieron oportunidad de vacunar a sus hijos en Estados Unidos y entre quienes no lo lograron por no tener dinero, visa o lo peor, porque sus vacunas no fueron admitidas para viajar. Y hoy Magda Bastida platicó con el doctor Javier Tello acerca de esto. Ante la próxima entrada del invierno, la situación podría complicarse por la presencia de la variante Delta de COVID-19, siendo fundamental la aplicación de una dosis de refuerzo. Vamos a escuchar lo que el doctor Tello le dice a Magda Bastida en esta entrevista que difundió hoy Mega Noticias sobre este tema. La variante Delta y sus hijitas, que si Delta Plus y no sé qué, están siendo y han aplastado a las otras variantes en términos de contagiosidad. Es una variante que a la gente que tiene una sola dosis
puede ser que no tengan tantos mecanismos de defensa y van a necesitar las 2 dosis. Es una variante que requiere una tercera dosis en el caso de los ancianos y de los pacientes inmunocomprometidos, y es algo que no estamos ni está planeado hacerlo en México. Entonces hay que entender que si vamos a empezar a realmente tomar las cosas como si no pasara nada, vamos a empezar a reunirnos de manera descuidada, abandonar el uso del cubrebocas, a descuidar la sana distancia, vamos a tener un problema serio en el invierno. Ahí tienen ustedes, esta es la realidad que tenemos que darnos cuenta que estamos enfrentando. Ahora, con el problema de la falta de vacunas para la influenza, que la vacunación comenzó supuestamente con el primer día de noviembre, pero ya saben ustedes que no hay suficientes vacunas, y como decía el doctor Tello, la vacuna contra la influenza hay que suministrársela a todos, no solamente a unos cuantos. Hay que vacunar a todo mundo en términos generales. Bueno, a ver, me está diciendo Maru esto que acaba de llegar. Déjenme ver de qué se trata. Dice, está muy chiquita la letra, déjenme que se voltee para poderlo creer. Sí, durante la noche, un tráiler que transitaba por la carretera México-Texcoco provocó el colapso de un puente peatonal a la altura de Cuautlalpan, en Los Reyes. De acuerdo con información compartida vía redes sociales, hasta el momento no se han reportado decesos ni lesionados de gravedad. Las primeras versiones señalan que el desplome de un tramo del puente fue a causa de un impacto provocado por el levantamiento de la góndola del tráiler al pasar por debajo de la estructura, ya que el vehículo pesado excedía las dimensiones permitidas para realizar el recorrido por esa vía. Esto es lo que informó el ayuntamiento de Texcoco. Esto gracias a la persona que se lo hizo llegar a Maru y que nos permitió, me lo mandó doña Felipa. Gracias a doña Felipa por mandarnos esta información, porque su familia vive por allá. Bueno, miren, ahora que están las discusiones que si el Tren Maya, que si el aeropuerto, la central avionera de Santa Lucía, uno no tendría ningún inconveniente en que se gastase dinero en pagar para la infraestructura que necesita el país y no en obras que no le van a servir para nada al país. Mel Madrigal ya no sabe qué estupidez es decir, es fastidioso verlo y más escucharlo. Lamentablemente, pues sí hay que estarle dando curso a lo que dice Juan N. Hernández. López es vengativo, rencoroso, mentiroso, toda una chachalaca. Carmen Robles Gil, parece Cantinflas, dice puras idioteces. Jesús Bautista, ya me tiene hasta la madre el pinche cacas, nomás con escucharlo me dan ganas de vomitar. Y Gloria Naveja, el ícono del muchachito del árbitro cerrando los ojos, gracias a María Guadalupe Arriaga, que también lo manda. José Isaac González, AMLO urgente, necesito un psiquiatra. José Ángel Medina García, ya agarró monte, yo pienso que tendría que ir urgente a un manicomio. Francisco Tobalín, en el agua clara que salta en la fuente. Bueno, dice otra cosa, ahí está con, ahí pueden ver ustedes qué es lo que dijo. Más comentarios. A ver, aquí está. Perdón, han de disculpar. José Isaac González Narciso cree que López Obrador cree que les está dando órdenes a sus focas aplaudidoras, ignorantes, analfabetas, ineptos e inútiles. Gracias al saludo de Claudia Guerrero. José Ángel Medina García, pero su fuerte no es la venganza. María Elena Díaz, saludos a toda la comunidad aquí con todos ustedes. Gracias, María Elena. Ignacio Morales, saludos desde Monterrey. Valtierra desde Aguascalientes. Susana Reyes, Peje es un autoritario que quiere controlarlo todo, pero lo quiere controlar a lo tonto. Si lo quisiese controlar con fundamento, pues entonces uno lo entendería, o por lo menos pues trataría de entenderlo. Vamos a la contramañanera que la senadora Kenia López Rabadán sostiene todos los lunes o los miércoles, según las actividades que se tengan, y vamos a escuchar lo que abordó hoy por la mañana la senadora Kenia López Rabadán. La austeridad republicana que tanto pregona el presidente López Obrador es una más de sus mentiras.
en los últimos días tuvimos dos claros ejemplos. Primero, durante la comparecencia del presidente del INE, Lorenzo Córdoba, ante la Cámara de Diputados. Él reveló que de los 2.244 millones de pesos que recibió Morena como prerrogativas durante este año 2021, solo han devuelto 150 millones de pesos. Representa cerca del 7% del total de sus recursos, aun y cuando se habían comprometido a reintegrar la mitad de sus ingresos para supuestamente, decían ellos, comprar vacunas contra COVID-19. Una vez más, le dieron a tole con el dedo al pueblo de México. Una vez más en Morena mintieron, porque ni donaron el dinero del partido ni se compraron más vacunas. El segundo ejemplo es el revuelo en torno a la boda que se celebró este fin de semana en Guatemala. Los invitados de Morena a la boda son una muestra más de que, aunque el presidente de la República diga misa y les prohíba a sus funcionarios gastar en cosas superfluas, pues ellos hacen todo lo contrario. Las cosas no han mejorado en nada. Mientras en aras de la austeridad se sacrifican programas sociales y se dejan sin medicina a los niños que lamentablemente tienen cáncer, los miembros de la 4T no dejan de armar eventos dignos, por cierto, de la realeza europea. Hay muchas cosas que se deben aclarar. Primero, ¿cuántos funcionarios de Morena estuvieron en esa boda? ¿Qué transporte se transportaron en aviones privados para llegar a ese evento social? Es claro que desobedecen a López Obrador y es claro que no siguen las instrucciones de su patrón. Ahí tienen parte de esa contramañanera de la senadora Kenia López Rabadán sobre algunos temas como el descubrimiento de que Morena no ha aportado los dineros que había, según esto, comprometido con la sociedad, de que serían canalizados parte de su presupuesto para la compra de vacunas o antes para apoyar a las víctimas del sismo de 2017. Bueno, pues ya hablaban de esta boda entre el director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, y Carla Humphrey, la consejera ciudadana del Instituto Nacional Electoral, quienes se dice que han pedido un crédito para la compra de una casa de 24 millones de pesos. Ellos con su dinero pueden hacer lo que quieran y al parecer están explicando de qué se trata, pero por lo pronto están anticipando. La investigación de Milenio señala que la casa está adquirida en copropiedad con entre los dos esposos para pagar la casa que están adquiriendo, lo cual yo no le veo ningún problema porque lo están advirtiendo. Y lo que sí podemos señalar es lo que sucedió, que ellos se casaron en Antigua Guatemala, ya lo habíamos platicado el viernes pasado. Hicieron una boda a la que invitaron 300 personas, mismas que firmaron o debieron firmar un compromiso de no sacar fotografías, o de no hacer comentarios de lo que ocurriese en esta boda. Destacó mucho lo que sucedió con la secretaria de Turismo del gobierno de la Ciudad de México, Paola Félix Díaz, porque ella, exdiputada de Morena, viajó en el avión que había flotado, que había rentado el dueño del periódico El Universal, Juan Francisco Ili Ortiz. En este avión viajaba ella y ella señaló en Twitter: me encuentro en Guatemala en un evento social al que fui invitada. Viajé en un vuelo privado. Es falso que haya sido detenida y es falso que el vuelo lo pagó un proveedor. No he cometido ninguna actividad ilícita, pero he decidido poner a disposición de Claudia Sheinbaum mi renuncia, misma que fue aceptada, que fue aprobada. En Twitter, Laura escribe: la feliz pareja ya se compró casita de 24 millones, tal como se lo comenté hace un momento. Don Raimundo Tenorio Aguilar también escribe: piensa mal y acertará si se apoya en este tuit de Carlos Ramírez F. 3 preguntas de boda de Santiago Nieto. 1. Una boda de lujo en Guatemala, dizque por amenazas. Porque eso argumentaron, que por amenazas se fueron a Guatemala. 2.
El director general del Universal, enemigo del Ejecutivo, vuela en avión privado con 35, bueno, aquí dice 25, $35,000 en efectivo. 3. La secretaria de Turismo viaja con contratista a quien se le acababa de asignar el contrato. A todo dar. Sí, efectivamente, habían $35,000, como ustedes saben, solo se pueden llevar 10,000 hasta $10,000 y bueno, sí, ellos sostienen toda esta explicación. Van Pipe pone en Twitter: en un avión privado, el dueño del periódico opositor Malvado, un proveedor de la Ciudad de México y la secretaria de Turismo de la Ciudad de México con $35,000 en efectivo para la boda del que combate la corrupción. La política mexicana es un chiste, por ponerle un título. Y miren, hoy en el periódico El Universal, el periódico en su columna que titula su columna de opinión, dice lo siguiente: el licenciado Juan Francisco Ili Ortiz, presidente del Universal, viajó a Guatemala en un avión privado rentado para asistir a un evento social. Estuvo acompañado por integrantes de su familia, una asistente y un grupo de amistades que acudían al mismo festejo. Su asistente portaba dólares en efectivo, de origen legal y fiscalmente justificado, que serían utilizados en una segunda escala del viaje en Estados Unidos a fin de cubrir gastos personales ligados o procedimientos médicos a los que el licenciado Ili Ortiz se somete en forma regular. Esa es la explicación, ustedes la pueden leer en la página de El Universal. Y bueno, aquí se trata de un ciudadano que, pues si ya está haciendo la explicación, hasta allí se puede señalar y ahí tienen toda la información a este respecto. El matemático Arturo Erdely dice: presidente viajando en Suburban machuchona, presidente de Morena en la Fórmula 1 y funcionaria de la 4T Ciudad de México volando en avión privado con miles de dólares sin declarar para asistir a lujosa boda de otro funcionario de la 4T. Así la austeridad, así la hipocresía son iguales. Es lo que escribe el doctor Arturo Erdely con respecto a esta boda. Bueno, más comentarios de ustedes que me hacen el favor de acompañarme en la emisión de hoy. Gracias por estarlo haciendo. Gerardo Navarrete, buenas noches. Julián Sierra, qué gran semejanza de Daniel Ortega con el inquilino de Palacio. Ya saben ustedes que hubo elección ayer en Nicaragua. Benjamín Rivero, Sheinbaum en la Fórmula 1, el fiscal archimillonario Santiago Nieto en bodas en Guatemala, los hijos de AMLO multimillonarios, y mañana se va a hablar del combate a la corrupción surrealista, lo que se vive. Yolanda Hernández Pineda, cuando habla de Anaya se le ve el cinismo en su cara. Daniel Viñó, buenas noches. Domingo Velázquez, también buenas noches desde Ciudad Ixtepec en Oaxaca. Gracias también por participar. Hilarión Ahuatzi Vaquero, saludos desde Tlaxcala. Ya no sé qué decir de este presidente, solo puedo agregar no votar por Morena en las próximas elecciones, pero hay tanta pobreza en el país que todo puede pasar. También gracias por el comentario. Mel Madrigal, el único que quiere y está haciendo negocio con las vacunas es él y sus cercanos. Marilu Camporrico, qué bárbaro este tarado que vive en Palacio, cree que todos somos unos tontos y le vamos a dar crédito a sus palabras. Daniel Viñó también nos dice: López es el maestro ciruela que no sabe y pone escuela, se cree muy CH y es un pin ignorante. Gloria López, un día en plena mañanera se va a quedar trabado. Bueno, ya está, pero cada vez está más manifiesto su problema de falta de coordinación. Se saldrá de sus casillas de pena ajena y sus amlovers y funcionarios a modo no lo ven. Don Margarito Fajardo Guzmán nos dice: el gobierno de la Ciudad de México se está parando el cuello con el evento automovilístico, sacándose fotos Mario Delgado y la tal Claudia, que ellos hicieron un gran evento, ya lo hicieron sillón. Gracias, don Margarito, por su aportación.
Juan N. Hernández, ¿de dónde saca que las farmacéuticas deben regalar las medicinas? Es un negocio con mucha inversión y de mucha investigación y eso cuesta mucho dinero. Pero él no sabe de eso, ¿eh? Él no sabe nada de esto. Piolín Santos no sabe lo que dice. Domingo Velázquez, lo que pasa es que el Cacas no quiere comprar las vacunas porque ese dinero lo quiere ocupar en sus obras según el más prioritario. Qué poca madre es lo que dice. Don Francisco Aceves Silver, tremenda bronca, las vacunas Sputnik y CanSino que no son admitidas por Estados Unidos. Marta Cárdenas, buenas noches desde Nogales, Sonora. El Tartufo está abusando del poder. Pobre México, ese señor no debe estar gobernando. Allí me quedo, Maru, voy a tratar de señalar algunas otras cosas. Miren, por aquí había un comentario de Diego Fernández de Ceballos. Tartufo no soporta a los aspiracionistas, pero ahí tiene al Canelo, 4 veces campeón, ejemplo para los jóvenes y orgullo de México. Tenga para que aprenda. Y miren, dentro de todo esto, les voy a presentar este editorial de Mega Noticias que me pareció muy bueno. Por favor, véanlo porque creo que nos habla de la realidad que estamos viviendo en el país. ¿Qué planteará México ante la ONU para combatir la corrupción? Ninguno de los países que integran el organismo escapa al lastre de sobornos, tráfico de influencias o malversación de fondos. No normalicemos las consecuencias del cáncer que nos tiene invadidos. Aunque no aleccionemos a otros países, sí podemos empezar por revisar el nuestro. Hay que garantizar procesos judiciales ejemplares. En los casos Odebrecht, la Casa Blanca o la estafa maestra. Y no olvidemos que el abuso de poder, la complicidad y el encubrimiento también forman parte del entramado de corrupción. Entonces, ¿quién será responsable de las muertes por desabasto de medicamentos y vacunas o por las víctimas de la línea 12? Hay que transparentar los programas sociales y las compras irregulares en todos los niveles de gobierno. Que haya rendición de cuentas en la fortuna inexplicable de funcionarios de antes y de ahora. La fortaleza del Estado está en su apego al derecho. No criminalicemos la riqueza bien habida con el argumento de combatir la monstruosa desigualdad en el mundo. Basta con no ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Entonces, ¿qué aconsejará México al mundo y cómo responderá la comunidad internacional al llamado? Ahí tienen este editorial de Mega Noticias que me parece muy oportuno. Ya mañana comentaremos a ver qué dice López Obrador mañana en Naciones Unidas. Gloria López, lo básico, lo necesario. El tren es prioritario para ese señor remedo de presidente. José Ángel Medina García está enfermo de soberbia y poder. Nada más él es honesto, nada más él sabe administrar los dineros del gobierno. Todos los días critica a los demás poderes e instituciones, pero de su fallido gobierno no hace una sola crítica. Para él todo marcha muy bien, requete bien. Daniel Viñó, no solo son culpables los 30 millones que lo votaron, también la gente que no votó influyó en el resultado. Muy buena observación, Daniel, muchas gracias. Aureoles Bocanoli, tengo amistades que hasta con doctorado y maestría votaron por López Obrador. Gracias a Santa Fuentes por su saludo, muy amable. Elsa Analco, buenas noches, nos saluda. Bienvenido Gerardo Yardi, muchas gracias también. Candelaria Llanes dice, nadie está interesado en monopolizar el combate a la corrupción. Se debe estar dispuesto a ser odiados. Todos quieren el privilegio de la generosidad. Monopolizar la generosidad, las conductas corruptibles están introyectadas muy profundo en la humanidad. También dice Elsa Analco, criminal que López desmantelara la salud pública. Dice además, López deberá ser juzgado por crímenes de lesa humanidad y genocidio. Urgen auditorías al gobierno de López Obrador. Aureoles Bocanoli, visité Tequila y me sorprendió que no hay protocolos de higiene y en Zapopan no hay exigencia. Donde vivo, en cualquier establecimiento hay protocolo de sanidad para entrar. Emma Oropesa, gracias por su saludo también. Manuel Isea también nos saluda. Claudia Guerrero, mi amiga La Chaira, dice que el Tartufo va a la ONU de invitado de honor y va por sus excelentes programas. No. Nadie lo invitó. Como México preside el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, él se autoinvitó a presentarse mañana en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Nadie lo invitó. Eso que quede muy claro. Buenas noches a Sacramento, a Castro Trejo.
Julián Sierra, salen más baratas las vacunas de todos que la atención a las secuelas de la enfermedad. Así es, efectivamente es una gran verdad. Manuel Isea, yo sí le veo problema a esa compra. La casa cuesta 24 millones, si dieron el 20% son 5 millones. Para ese crédito necesitan comprobar ingresos por 700,000 pesos, no los ganan entre los dos. El sueldo del señor de Palacio son 120,000 pesos aproximadamente y se supone que nadie puede ganar más que el presidente. Es buena. Gracias, Manuel, por esta observación. Buenas noches a Herminia Ramírez Reynoso por habernos saludado también aquí. Bueno, pues el tiempo nos ha invadido, como siempre, nos gana, pero mañana será otro día y seguiremos con estos análisis. Me quedo con mucho material y mañana le trataremos de dar desahogo. Les recuerdo, les reitero el uso de la mascarilla, la sana distancia, hay que vacunarse contra la influenza y vacunar a los niños. Por hoy es todo, que Dios los bendiga, cuídense mucho, por favor.